Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento quirúrgico, la ablación térmica específicamente de la enfermedad venosa crónica. Bueno, ¿qué es esta ablación térmica en sí? Esta Ya, surge perdón, como doctora, ¿me una... repite tu nombre y qué tiempo tiene? Lizeth Solís, 6 minutos. Ya, Ya. Bueno, la ablación térmica en sí es esta técnica percutánea que es mínimamente invasiva en comparación con la safenectomía. ¿Y con qué se quiere lograr con esta ablación térmica? Se quiere en sí lograr una ablación de las venas afectadas y mediante que se busca hacer una inducción de las reacciones tromboinflamatorias que van a provocar en las venas fibrosis y una obliteración de las venas que vamos a tratar. Esta ablación térmica va a estar indicada en los pacientes donde buscamos tratar, prevenir complicaciones que se derivan de esta enfermedad venosa crónica, es decir, quienes presentan dolor, prurito, entre otros, y en sí mejorar esta sintomatología, la función venosa y la calidad de vida de estos pacientes. Vamos a tener una ablación térmica tanto láser como con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es la más indicada ya que tiene menos complicaciones. ¿Y cómo se realiza esta? Aquí se utiliza energía de radiofrecuencia que va a causar lesión celular, que va a alterar o en sí va a destruir las estructuras del tejido mediante procesos de hipertermia. ¿Y cómo se va a dar esto? Las ondas de radiofrecuencia, cuando entran en contacto con el tejido, van a hacer que en los vasos se creen unas oclusiones fibróticas en las venas que son patológicas. Y por lo tanto, estas van a desaparecer, ya que por la obliteración se va a causar una atrofia. Y en sí, ¿cómo se va a dar este contacto de las ondas con el tejido? Ya que estos dispositivos tienen generadores que van a producir y van a liberar energía por el catéter que vamos a introducir en las paredes de la vena. Y estos tienen en su punto unos electrodos en los 3 últimos 7 centímetros, que estos van a ser los que van a causar que en sí el tejido haya una denudación del endotelio y esta desnaturalización del colágeno intramural que va a llevar a que se dé esta oclusión fibrótica. Usualmente aquí se utiliza 40 watts y al final del tratamiento es 15 watts. Y se utiliza una temperatura de 120 grados centígrados que se alcanza a los 5 segundos ya de iniciar el tratamiento. Bueno, aquí hay un video de cómo se realiza la radiofrecuencia. Bueno, aquí se ingresa estos catéteres con la radiofrecuencia y antes de la unión safenofemoral unos 2 centímetros antes. En el primer segmento va a tardar alrededor de 20 segundos, vamos a tener los electrodos que tienen la punta que mide 7 centímetros, vamos a hacer 2 veces, y ya en los siguientes segmentos de 7 centímetros vamos a hacer una vez. Por lo tanto, este es un procedimiento rápido que va a llevarnos alrededor de unos 5 minutos máximo, y los pacientes cuando ya acaban este procedimiento pueden deambular inmediatamente, no necesitan recuperación ni nada. Lo que sí se debe realizar tanto en la radiofrecuencia como en el láser es que a los pacientes se les coloca un vendaje compresivo por alrededor de 24 a 48 horas, y ya después de esto se les recomienda que deben usar medias compresivas. Bueno, le paso porque aquí ya le hace lo mismo. Bueno, y grandes vasos sanguíneos. Aquí era por láser, perdón, se me ha puesto mal el título. Bueno, ¿qué se busca igualmente en la endoblación que se realiza con láser? Se busca que las venas patológicas se fibrosen y por lo tanto que o sea, desde fuera no vamos a ver la fibrosis que presentan estas venas y así no causamos daños en los tejidos subyacentes y tienen en sí abordajes cutáneos mínimos. Igualmente, por radiofrecuencia y por láser vamos a utilizar anestesias tumescentes y estas van en sí a proteger el tejido circundante a la vena para que el calor de la radiofrecuencia o el láser llegue a estos. Aquí lo que se hace es que se realiza un daño tisular intimal por la burbuja de vapor que genera este láser y temperaturas que llegan alrededor de los 800 grados en las puntas de las fibras del láser. Y por lo tanto esto genera reacciones inflamatorias y va a generar fibrosis. El láser está indicado solamente cuando el paciente presenta claras dilataciones de las venas afenas internas o la externa, que es más de 10 milímetros, o una insuficiencia valvular al menos moderada. Esta usualmente puede tener ciertas complicaciones como la presencia de hematomas donde se realiza el proceso de láser. Y este igualmente es similar al proceso de cómo se hace la radiofrecuencia. Dilatados. Aquí también para hacer la radiofrecuencia y el láser nos debemos ayudar del ecodoppler, ya que este nos va a permitir detectar dónde se encuentra las venas afectadas y nos sirve de guía para realizar los procedimientos. Aquí, como les dije, se coloca estas anestesias tumescentes y se va a colocar los catéteres en las venas que se encuentran afectadas. Y al igual que en la radiofrecuencia, esta, gracias al calor, va a permitir que la vena se vaya fibrosando.
y por lo tanto se vaya cerrando, y esto permite en sí que sirve como un tratamiento para esta enfermedad venosa crónica. Y es mucho más, podríamos decir que es mucho más amable en comparación con la safenectomía, ya que el paciente no va a necesitar una recuperación, va a poder deambular. Después del procedimiento, el paciente ya puede deambular y no presenta mayor complicación que en ocasiones la presencia de hematomas. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Gracias, doctora Solís. Comentarios nomás. Deje de esa foto, no le quite, por favor. Apríenle más bien esa foto. ¿Ya? Entonces, comentarios. Verán. Esas venas que tenemos ahí son de la cara externa de la pierna, cara anteroexterna de la pierna. ¿Listo? Y son varicosas. Entonces, normalmente, cuando usted hace láser, no hace láser de las venas varicosas, sino hace láser propiamente de la vena safena. Entonces, la mayoría que ya han ido por quirófano han de haber visto, aunque sea, o por lo menos una safenectomía o una ablación por radiofrecuencia. Y la punción es como la mostré en el primer gráfico, es decir, desde el tercio proximal de la pierna o desde la región genicular hacia la ingle se introduce el catéter y el introductor así, de esa misma manera. En este gráfico me parece que la introducción la hacían hacia abajo y se veía que el catéter de radiofrecuencia transitaba por esas venas varicosas hacia abajo, o el catéter láser, perdón, en ese gráfico. Entonces, miren, normalmente no se hace de esa forma. ¿Por qué? Porque el catéter del láser tiene una punta muy, muy delgada y puede perforar en cualquier angulación significativa. La vena no pasa nada, sangraría un poco, pero en tal caso no es una ruta fácil para las venas cuando son muy, muy tortuosas y especialmente si son las típicas varices. Es decir, el láser endovenoso no se utiliza normalmente para las venas muy tortuosas o muy dilatadas, porque simple y sencillamente no tiene la propiedad de viajar por esas angulaciones que son a 180 grados a veces incluso. Entonces, en lo que sí hace el láser y la radiofrecuencia es el tratamiento de las venas safenas. Y aquí el siguiente comentario. El siguiente comentario tiene que ver con respecto a que la atrofia lo que produce la escleroterapia, perdón, el láser o la radiofrecuencia no es exactamente atrofia, sino más bien esclerosis de la vena. ¿Sí? Entonces, también viene un comentario que los pacientes no es tanto que no necesitan recuperación, más bien eso es un poco de marketing. Y la industria, la industria, es decir, las casas comerciales que diseñaron y crearon estos dispositivos y estos equipos manejan miles y millones de dólares en todo el mundo. Entonces, esa es la situación por la cual, como había dicho usted, que no necesita tanta recuperación. Y es verdad en cierta medida, pero no en toda la medida. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene venas varicosas pequeñas, probablemente no haga varicectomías y haga el láser o radiofrecuencia. Pero si usted tiene muchas venas y venas grandes, de ley va a necesitar recuperación porque usted va a hacer incisiones y hacer retiro de las varices, lo que se conoce como varicectomías o flebectomías. Entonces, si usted hace flebectomías o varicectomías, va a retirar las venas y eso suele doler. Y hay veces en donde quedan segmentos de venas adentro. Y hay veces que quedan venas grandes que tienen todavía la posibilidad de sangrar. Entonces, el paciente tiene que estar vendado y hacer alguna medida de reposo. Los estudios que dicen que no necesita recuperación o que la recuperación es de 2 días, existen y hay un montón, pero acuérdense que ese tratamiento y esos estudios fueron generados únicamente para ver qué pasaba con la vena safena mayor y no con las varices, lo cual es un enorme sesgo de publicación, porque están manejando la publicación con respecto a que la recuperación es más rápida, que es más corta, que el paciente hace sus actividades. Sí, de la safena, pero le dejaron las varices a todos sus pacientes. Y entonces probablemente les operaron después de un mes o después de 2 meses cuando ya salieron del estudio, tal vez después de un año. Y igual hay que sacar las varices. Porque tampoco complementaron para decir, bueno, hicimos de radiofrecuencia y después de 2 años no hubo necesidad de hacerse varicectomías. Si es que fuera así, lo hubieran publicado, créanme, y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque las varices no desaparecen después de haber cerrado la safena. A pesar de que ya no tiene reflujo, las varices siguen persistiendo y siguen alimentándose por otros mecanismos. No desde arriba, desde la unión safena femoral. Creo que las personas que han estado en el quirófano ya pueden
haber visto. Por favor, levanten la mano o indíquenme en el pulgar los que hayan visto, mejor porque no les puedo ver si levantan la mano, los que hayan visto una radiofrecuencia. Steven, no he visto ninguna radiofrecuencia. Y dime que el pulgar. Con el Rápido. doc, se fue el nombre, con el doc Vera. No importa con quién, ¿ha visto o no ha visto? ¿Sí o no? Sí, doc. Ya, a ver, pongan pulgar arriba los que han visto. Poquísimo. O sea, no han ayudado tampoco en las cirugías, básicamente. Emily. Ya, entonces, ¿nadie ha visto cirugía de varices entonces? Ya. Levanten la mano por el sistema entonces, por las clases, ¿quién ha visto cirugía de varices? Solo dos. 3, 4. Hay 7 personas, ¿no? 4. Sí, pero ya, chévere. Entonces, no son, casi me hacen asustar porque sí han estado más veces en las cirugías. Entonces, bueno, listo. Ustedes como se habrán dado cuenta, tenemos la posibilidad de hacer radiofrecuencia. En el hospital solo tenemos radiofrecuencia. Cada catéter cuesta $800. Cada catéter de radiofrecuencia lleva una temperatura hasta de 120 grados, como ya había mencionado la doctora Solís. Pero el láser puede subir hasta 1200 grados y en promedio 800 grados. La diferencia entre láser y radiofrecuencia es que el láser prácticamente lo que hace es elevar la temperatura de la sangre a tal punto que la sangre hierve y eso quema la pared de la vena. ¿Sí? Es por el calor de la sangre, porque el cromóforo, es decir, el objetivo del láser, en este caso del láser endovascular, es la sangre, no la pared de la vena como si lo es en la radiofrecuencia. Entonces, y en la cirugía abierta, obviamente que ya hemos comentado, es extirpar la vena safena y también las varices. Ahora, hay varios mecanismos de los que se puede hacer una vez que ya trató la vena safena con las venas varicosas. Puede hacer flebectomías, que significa hacer heridas pequeñas de 2, 3, 5 milímetros y retirar las venas. Cuando usted retira las venas, hace compresión y las venas dejan de sangrar porque lo que habíamos dicho en la hemostasia primaria, que consiste en el colapso de la vena y trombosis local, entonces deja de sangrar las heridas, las varices que usted fue arrancando prácticamente, porque es así. La otra opción que tiene después de haber hecho y tratado la safena es hacer escleroterapia con polidocanol, que es un medicamento que causa una reacción química en la pared del endotelio, en la pared del vaso y afecta el endotelio, con lo cual produce eso, una atrofia, una esclerosis justamente, una atrofia. Y básicamente puede hacer esos mecanismos de tratamiento con las varices. Entonces, pero tampoco los puede dejar ahí después de cerrar una safena, que por las razones que ya les dije, las venas van a seguir ahí persistiendo, probablemente disminuyan algo de su calibre, pero tiene que hacerles un tratamiento. Entonces, el catéter de radiofrecuencia tiene una enorme ventaja, que es que tiene una luz dentro del catéter. Y usted, por intermedio del catéter, puede pasar esclerosante. Y eso es una enorme ventaja en los pacientes que tienen unas perforantes insuficientes. Entonces usted puede introducir escleroterapia a través del mismo catéter que está utilizando después para hacerle, que luego puede utilizar para hacerle escleroterapia de la venas. Ya, entonces, ¿algún comentario con respecto a las cirugías, con respecto a esta técnica quirúrgica? Ya, listo. Entonces, gracias, doctora Lisset. ¿Quién sigue? Yo, doc. Perdone, pero no sé su nombre, no le vi. Lisbeth. No le vi. Sí, ¿quién? Wendy Tipan. Wendy. Tipan. ¿Ya qué tiempo tiene Wendy? 6 minutos igual.
Ya listo, empiece. Ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca igual de la enfermedad venosa crónica, el tratamiento quirúrgico con la oclusión endovenosa de la safena mayor con espuma y tratamientos esclerosantes de las venas varicosas. Bueno, ¿qué es este procedimiento? Es una alternativa para el tratamiento de enfermedad venosa crónica y que consiste en inyectar una solución a la vena mediante una aguja. Esta solución de escleroterapia hace que la vena se fibrose y como que esta fibrosis obliga a que la sangre circule por las venas sanas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, consiste primeramente en mezclar un líquido con un gas a través de la vena. Dentro de estos líquidos que No, son... espera un momentito. De mezclar el líquido con el gas afuera de la vena, no a través de la vena. Sí, no, Para afuera de la vena. introducirlo dentro de la vena, Sí. ahí sí cambia la Ajá, cosa. perdón. Ya. Ya, entonces tenemos los agentes esclerosantes como el polidocanol, que es un agente, decía, detergente, y el sulfato de tetradecilo sódico, pero el más utilizado es el del polidocanol, y dentro de los gases utilizados tenemos el aire y el dióxido de carbono, que son los más utilizados. Entonces, como había mencionado, la espuma se crea antes de acceder a la avena, pero para hacer esto se realiza con una técnica de Tessari. Consiste en tener una jeringa de 3 ml en donde se va a colocar 2 ml de polidocanol al 1% y una jeringuilla de 10 ml. En esta jeringuilla se va a colocar 8 ml de aire y a través de una llave de 3 vías, como podemos ver aquí. Alrededor se realiza unos 20 intercambios para generar la espuma y que debe ser igual puesto pronto en la vena para que no se separen los componentes, como podemos ver ahí. Ya. Bueno, ya que se realiza, bueno, aquí se pide al paciente que esté en decúbito supino y se localiza primero la ultrasonografía para localizar la safena mayor en su posición infragenicular a 5 centímetros por debajo del cóndilo femoral y bueno, aquí se procede a colocar un catéter intravenoso que mencionaba que era igual es un catéter intravenoso ecoguiado número 2122 para la inyección de la espuma. Entonces, bueno, y después ya de haber hecho eso de la técnica de Tessari, se hace una inducción ecoguiada porque esta espuma era hiper ecogénica, entonces permitía observar esto. Ya, entonces, después de haber ya localizado la unión safeno-femoral, se empieza a hacer la inyección. Ya, vamos a ver aquí un pequeño video de cómo se hace. Entonces, decía que se comprimía, bueno, primero se localiza la vena safena a través del eco y se procede a introducir el catéter. Como podemos ver ahí. Ya podemos ver ahí que ya le introduce el catéter y empieza a introducir la espuma. Y cuando ya llega a la unión safeno-femoral se detiene la inyección y todavía se realiza la compresión en esta unión. Se espera un lapso alrededor de 10 minutos para que esta espuma se fije al endotelio y posteriormente ya se retira la compresión y se comprueba la permeabilidad del sistema venoso profundo y ya. También mencionaba que después ya de haber terminado este proceso se colocaba vendaje elástico terapéutico. Listo. Ya. ¿Quién de ustedes que rotó la semana anterior? No me acuerdo quién era. ¿Génesis fue la que me ayudó en la cirugía o quién fue? En una cirugía de estas que hicimos. No, Doc, le ayudaron los externos de la doctora Baño porque ya no había batas y no nos dejaron entrar. Pero vimos. Ya, ¿qué le pareció? Fue súper interesante porque cuando utilizó el
fármaco usted nos explicó que la una iba a ser la ablación térmica y la otra, o sea, la otra alternativa que teníamos, la que nos mostró ese día, era la ablación química. Entonces, ahí nos explicó un poco primero cómo debíamos preparar el medicamento y por qué este tipo de medicamento, que era un detergente, sí actuaba de esa forma con el aire, en lugar que, bueno, al contrario que otro tipo de medicamentos, y nos puso como el ejemplo del paracetamol, que el paracetamol nunca iba a ser las burbujitas que hizo ese día el medicamento para la ablación química. Luego de eso también nos hizo mirar por medio del eco cómo o sea, cómo ingresaba primero y después ya podíamos ver la disminución del calibre y el diámetro de del vaso. Y ya, que eso, luego ya nos tocó salir y no pudimos terminar de ver. Pero vimos la Pero primera ya se parte. acabó, eso era todo. Nada más, ahí se terminó la cirugía. Ah, bueno, entonces ahí ya vimos todo. Es tan rápido y tan práctico que miren ustedes, fíjense. Ellos están en un lugar que parece un quirófano, pero no están puestos batas estériles, no está hecho, el paciente está con pantaloneta, o sea, bueno, cada quien puede hacer las cosas como quiere ya, pero prefiero que el paciente esté en un lugar estéril, porque de todas formas está introduciendo una cantidad importante de líquido. No es mucho, pero es de una vena importante. Entonces, y preferimos hacer en el quirófano porque cuando es de grandes volúmenes, en este caso pasamos apenas PCC y no sé si es que alguien de ustedes vino al control del paciente, le vimos y está perfecta la safena y no, vimos la espuma en apoplitea rotando por ahí, que es lo que nadie quiere ver, pero que es lo que siempre vamos a ver. Pero a la apoplitea no le pasa nada porque la apoplitea tiene un volumen más importante de sangre y un diámetro más importante. Entonces la apoplitea no termina esclerosándose con la femoral común. En este caso era una safena menor que nosotros hicimos. Y era un segmento de apenas unos 10 centímetros que estaba dañada la safena menor. Para esos 10 centímetros utilicé únicamente 3 centímetros cúbicos de espuma, ¿no? Que quiere decir que junté más o menos un cc de esclerosante con 2 de agua, con 2 de aire, y se formó la espuma de esa forma. Como era en la safena menor, hicimos la punción en la cara posterior netamente en la línea media y dirigida con eco. Pero sí tuvimos un poco más de medidas de precaución con respecto a lo que se estará en el quirófano, porque a veces hay complicaciones muy agudas, que si usted no tiene un anestesiólogo a la mano, se puede complicar enormemente el paciente. Y de hecho son a veces tan transitorias, tan de poco tiempo, que solamente poniéndoles oxígeno y alguna que otra cosa como ropina o alguna cosa, ya están bien el paciente. Pero si usted está en una sala de procedimientos sin anestesiólogo es un poco complicado. No hacemos mucho por esa razón, porque también hay pacientes que tienen comunicaciones interauriculares o interventriculares. Y entonces lo que normalmente suele pasar en esos pacientitos es que burbujitas, si es que tuvieran una comunicación, pueden provocar un accidente cerebrovascular, que es una complicación muy rara, pero que es existente. ¿Sí? Así que tampoco abusamos de esta opción terapéutica. Solo cuando son segmentos cortos, no tan largos, no tanta cantidad de espuma. Porque de ahí es súper fácil, ¿no? Incluso puede estar el anestesiólogo ahí, pero no necesita ni siquiera anestesia raquídea porque no le duele. Obviamente, si es que yo tengo pocas venas varicosas, puedo hacer este procedimiento, porque si tengo muchas venas varicosas, no puedo inyectar tanto debido a que van a quedar flebitis, zonas de hiperpigmentación, porque la flebitis produce trombos y los trombos después del tiempo se van formando tatuajes en el lugar donde habían venas, se van haciendo manchas en algunos pacientes, especialmente en las personas de tez trigueña o piel oscura se hacen manchas más oscuras. Entonces, básicamente es un procedimiento realmente más sencillo, pero con sus ciertas limitaciones. Ya, ¿quién sigue? Falta solo falta uno. A que igual realizaba en venas varicosas, pero a diferencia del anterior, se le realizaba una punción directamente, igual se le realizaba la compresión y el vendaje elástico durante 4 días y aquí se utilizaba en cambio al 0,5% el polidocanol. Aquí podemos ver eso. Ya. Eso. Esto también se puede hacer en la consulta externa para tratar venas como venas varicosas pequeñas o venas reticulares. Incluso telangiectasia se puede tratar con escleroterapia, pero si va a utilizar volúmenes pequeños no necesitamos que esté en un quirófano.
Si son venas no muy importantes como unas tributarias pequeñas, no necesitamos que el paciente esté en quirófano. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? ¿Comentarios con respecto a esto? ¿No? Wendy. Tal vez solamente haya sido una confusión de términos, ¿no? Porque dijo que hasta que la espuma de polietanol se fije el endotelio, y no se fija, solamente que rotan más burbujitas pegadas al endotelio, justamente por la tensión superficial que da la pared endotelial, se quedan burbujitas rotando ahí. Y eso actúa un poco mejor precisamente porque el medicamento está actuando más tiempo en esa parte de la vena, más que en la propia luz. Ya, sigamos. Ya inicio nomás. ¿Sí? Sí, bueno, ya para continuar con el tema de las úlceras, vamos a hablar un poco sobre la úlcera venosa, específicamente Perdóname el un rato. diagnóstico diferencial. Son las Perdón, 19:35. Génesis, perdone. Son las 19:35. ¿Qué tiempo tiene usted? 6 minutos. Ya. Sí. Ya, ya. Bueno, como les comentaba, bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre la úlcera venosa, la arterial, la vasculítica y también la hipertensiva, que son los 4 tipos de úlceras más frecuentes y entre las cuales vamos a distinguir ciertas características para poder mejorar la identificación de cada una de ellas y por ende el tratamiento que vamos a llevar. Entonces, para iniciar, lo que debemos saber es que la úlcera venosa va a ser una lesión cutánea. Esta lesión cutánea se caracteriza porque es una lesión abierta en la pierna o también puede estar presente en el pie. Esta área va a ser un área afectada previamente por hipertensión venosa, que generalmente fue causada por insuficiencia venosa crónica, la misma que puede ser con o sin complicaciones. La siguiente. Ya. En cuanto a las características principales de las úlceras venosas, lo que debemos saber es que estas úlceras van a tener los pulsos presentes del momento en el que nosotros realicemos el examen físico. Además, es bastante importante en cuanto a la localización que sepamos que van a estar ubicadas por encima del tobillo. Usualmente van a estar ubicadas en la cara interna de la pierna. Es una de sus ubicaciones más frecuentes, pero también es importante saber que si bien este tipo de características son muy importantes para poder diferenciarlas, hay ciertas excepciones, ciertas lesiones que pueden estar ubicadas en otras zonas, pero siguen siendo úlceras venosas. También esta úlcera va a ser muy poco profunda y los bordes de esta van a ser totalmente irregulares. Usualmente el dolor de este tipo de lesión va a ser un dolor bastante leve, comparado con otro tipo de úlceras, por ejemplo, la arterial va a ser un dolor bastante leve y también es bastante característico que pueda presentar prurito. Además de esto, otro tipo de características que nos van a ayudar a nosotros a orientar el diagnóstico diferencial es la coloración que va a presentar este tipo de lesión. Va a tomar una coloración en ocasiones un poco parduzca. Además de esto, vamos a encontrar descamación en la piel, en algunos casos edemas y también es bastante importante que en estos casos la piel va a ser piel caliente. Y también se puede ver muchas veces relacionada con la presencia de venas varicosas, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la lesión. Es más frecuente en la parte inferior, pero también puede estar presente en la parte superior. Ahí pueden ver una imagen de las características y también una úlcera venosa. La siguiente, por favor. Seguimos con las úlceras arteriales. En cambio, estas úlceras van a estar caracterizadas como el tipo de úlceras o uno de los tipos de úlceras más dolorosos. Los pulsos en este tipo de úlceras van a estar ausentes, ya que como sabemos, en este caso la afectación va a ser arterial. Además de esto, la característica de la forma de esta lesión va a ser en sacabocados y los bordes de la misma van a estar bien definidos. En cuanto a su localización, las vamos a poder encontrar en los dedos, en el dorso del pie y también van a ser bastante frecuentes en los maleolos. Como les comenté, el dolor de este va a ser severo y algunas características que se ven también añadidas a esta y que nos van a poder ayudar en la caracterización son la presencia de piel fría y en cuanto a al tema de la piel y las uñas vamos a encontrar un engrosamiento importante de las uñas y piel bastante reseca. No vamos a encontrar ningún tipo de exudación o lesiones de ese tipo, ya que se le caracteriza esta como una lesión seca.
La siguiente, porfis. No, antes de pasar, perdón, también datos importantes es que en esta, como se ve afectada la arteria, vamos a encontrar atrofia del músculo, la piel debido a esta resequedad se va a ver incluso como brillante antes de verse acartonada y también es bastante importante saber que va a haber una reducción en el vello de la zona. Ya, continuando con la úlcera hipertensiva, esta úlcera también va a tener sus pulsos presentes. Las úlceras de este tipo van a ser superficiales y pueden convertirse en úlceras necróticas. Sus bordes van a ser irregulares y también se caracterizan por ser hiperémicos. Van a estar localizadas usualmente en las regiones supramalleolares y anterolaterales de las piernas. Además de esto, es muy importante saber que este tipo de lesiones van a estar presentes en aquellos pacientes que tengan que tengan hipertensión arterial o cualquier tipo de enfermedad hipertensiva de larga data y que tengamos datos de que estuvo mal controlada. La siguiente. Y ya para finalizar vamos a tener las úlceras vasculíticas. En cuanto a las úlceras vasculíticas vamos a encontrar pulsos presentes. A esta se le denomina como o va a iniciar como una púrpura palpable que va a progresar a placas, nódulos y finalmente vamos a tener la presencia de las úlceras. El calibre, el sitio anatómico y el tipo de infiltrado inflamatorio van a depender bastante de la localización y del tipo de progresión que esté teniendo este tipo de úlcera. Usualmente no la vamos a encontrar tan con esta evolución que podemos ver. Realmente según lo que yo pude investigar, lo más común era encontrar únicamente púrpura o placas palpables, pero el momento en el que nosotros ya encontramos las úlceras, vamos a encontrarlas con este tipo de características. No llegan a la necrosis, pero sí son úlceras invasivas que tienen bordes irregulares y que no siempre son superficiales. La siguiente. Y ya para finalizar, aquí podemos ver, ahí podemos ver la púrpura palpable, posteriormente tenemos placas, nódulos y termina ya con una úlcera. La siguiente. Y ya para finalizar, les hice un pequeño cuadrito en el cual ustedes pueden caracterizar los tipos de úlceras, la venosa, la arterial, la hipertensiva y la vasculítica, dependiendo de 4 factores como la patología de base, la localización, el tipo de bordes y también los pulsos en caso de que estén presentes o no estén presentes. Y ya, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias, Génesis. No salga de su exposición, regrese a las fotos. Vamos a la primera foto de la úlcera venosa. Ya, verán. Yo sé que veo que he sacado de algún artículo, sin embargo me generan dudas esas fotos. No es, verán, cuando ustedes muestren una úlcera o cualquier cosa que tengan que mostrar en una presentación, muestren algo bien característico. Le prometo que como yo no veo toda la foto completa, no sé en qué parte del cuerpo está eso. Sé que es una extremidad, puede ser el brazo tranquilamente. Sí, puede ser la cara interna, puede ser la cara externa. En las 2 fotos. Que ahí nos imaginemos que tratemos de ver que puede ser, pero en verdad puede ser hasta el brazo. Entonces en una foto de este tipo tiene que ser más gráfico y más explicativo. Ya todos saben que está en la región malar interna y en el tercio distal de la pierna, casi en la región supramedular. También me llama la atención que esa úlcera no tiene la típica pigmentación que hay en el 80% de pacientes alrededor de la úlcera. Eso también falta. Y el fondo de la úlcera venosa no es tanto así, porque ahí veo que estas zonas amarillas, si ven, bueno, en la primera sí parece una úlcera venosa, el fondo, estoy perfectamente el fondo. Pero en la segunda que está señalando estatogénesis veo zonas sucias, que es esos detritus amarillentos y unas zonas que tienen al sangrado, que tienen está rojo, ¿no? Y vean esos bordes medios irregulares, más bien esta parecen sacobocados. Los bordes de la úlcera venosa son más redondeados, más definidos, no es tan irregular el borde, más bien son redondeaditas. Así que yo ya tengo mis dudas de que sea una úlcera venosa. ¿Sí? La foto no es la mejor, la localización no es la mejor, nos muestra otro tipo de cosas. Y con esto pasa lo mismo. Eso parece, si yo me pongo a pensar, parece, no sé si es que es la pierna, el pie, lo que está abajo, les alcanza a ver el pie, o sea, definitivamente no se puede ver. La úlcera tampoco es una úlcera característica. Traigan a sus compañeros fotos de cosas más frecuentes, más habituales, más clásicas. Si usted pone úlcera venosa, le van a salir 10,000 fotos mejores que esa. Y no le invento. ¿Sí? Ya, sigamos. La otra foto. Ya, esa úlcera no parece una úlcera arterial, más bien parece una venosa, porque vemos una pigmentación alrededor. Puede ser que sea arterial, no estoy en el caso,
pero hay una hiperpigmentación bien marcada en el territorio de la safena externa. Puede ser que esta paciente tenía insuficiencia de la safena externa y tenga una úlcera venosa, ¿sí? Y lo más característico de la úlcera arterial normalmente es en el dorso del pie o en los lados del antepié, en los bordes del pie, antepié. Eso es retropié, antepié. Adelante. Antepié, medio pie, retropié. Adelante, antepié. ¿Quién está señalando? ¿Quién está señalando, chicos? Yo, doc. Alex y Doc. Ya, entonces en el antepié. En las regiones de las articulaciones tarso-metatarsianas del primero y del quinto. Ahí está el quinto dedo, entonces puede ser en el borde externo del pie. Y normalmente hay algún dedo necrótico o lo que corresponde a la falange distal de algún dedo que ya tiene algún tipo de gangrena y la úlcera es más pequeña, dolorosa, muy pálida, no exudativa y no hay pigmentación como ahí sí vemos. Y es una franca pigmentación atrás y arriba. Atrás un poco más y arriba un poco menos, pero hay pigmentación. En arterial definitivamente no hay pigmentación por los mecanismos que son. Ni siquiera tiene sangre, ¿cómo va a salir de hemosiderina a hacer pigmentación? ¿Sí me comprenden, no es cierto? Ya con la fisiopatología que hemos hablado de la úlcera venosa, hay pigmentación porque se escapan glóbulos rojos, se revientan y queda la hemosiderina. Aquí en arterial no le llegan ni glóbulos rojos, no tiene cómo hacerse pigmentación. Más bien lo que sí pasa es gangrena de un dedo, de dos dedos, a veces todo el antepié, por ejemplo. Ya, listo. Siguiente foto. Ya. De la úlcera hipertensiva, bueno, igual no tenemos la localización. Yo podría pensar que es la parte externa de la región genicular, un poquito abajo de la rodilla, pero no dice, no hay ni idea. De todas formas, el fondo sí es más o menos parecido a una úlcera hipertensiva que tiene zonas amarillas, blancas, rojas, zonas de tejido amarillento que ya está, que es suero desecado o tejido muerto desecado que se toma de color amarillo y zonas más rojizas como esa. Y esto generalmente es en la cara externa del tercio medio o distal de la pierna, cara externa. ¿Sí? Del tercio medio de la pierna. Las úlceras venosas de la safena menor, por otro lado, es más abajito y son más bien retromalleolares, externas, no tanto en el tercio medio, difícilmente en el tercio medio. Ya, sí es de la safena menor. Siguiente foto. Ya, esa sí parece una úlcera vasculítica y vemos que parece que es del dorso del pie y atrás está el talón. Sí. Entonces, pero la mejor foto que había era la que sigue adelante. Ya, son varias úlceras pequeñas en varios sitios que después se van haciendo más grandes, como se puede ver, no, aunque parece otro paciente. Pero bueno, son más disgregadas de varios tamaños, más extensamente distribuidas, son más numerosas. ¿Listo? Ya. Sigamos, chicos. Preguntas, comentarios de esto no, porque ya hemos visto varias veces. Vamos, chicos, sigamos. Doc, yo tenía dos preguntas. Dígame. ¿Hay la posibilidad de que haya una coexistencia de alguna de estas que ya se había mencionado o es como que muy poco frecuente? ¿Cuál? ¿Cómo? Una coexistencia Las de úlceras cualquiera venosas, de esas. de las úlceras venosas son comunes, no es tan común, porque de 100 pacientes que tienen enfermedad venosa crónica, es decir, varices, apenas un 5 a 6% desarrollan úlceras venosas. Sí, incluso de los pacientes que tuvieron una secuela por trombótica, es decir, varices secundarias o secuela por trombótica como tal, aunque no tengan varices, acuérdense que hay mecanismos de obstrucción y reflujo. Entonces, en esas venas profundas hay reflujo y obstrucción y genera hiperpigmentación, daños y hipoxia tisular, úlcera. Sí, pero eso incluso en ellos solamente llega a ser un 6% de pacientes. Así que no es tan infrecuente. De hecho, en la consulta es chistoso porque a veces vienen por ciclos. Ahí, por ejemplo, digamos, en diciembre vienen 10 úlceras venosas. Y en enero, febrero, marzo, abril, mayo y no asoma ninguna. Sí, o por ahí una ocasión. Algunos de ustedes tal vez haya visto por la consulta externa. Normalmente nosotros mismos curábamos estas úlceras, pero cuando estábamos en el otro edificio, ahora como estamos un poco recortados de espacio, ya no hacemos nosotros, sino les están haciendo las licenciadas de curaciones. Pero ellas nos vienen a veces a avisar la devolución y a veces me voy con ustedes a que vean las úlceras, la evolución. Ya, sigamos. Las úlceras arteriales son más raras, ¿no? Y las vasculíticas recontra más raras. Sí.
Las úlceras arteriales, de hecho, los pacientes que llegan con vida a los estadios 4 de Fontaine, porque normalmente sus pacientes ya tienen alguna enfermedad coronaria o cerebral, ya antes de que desarrollen úlceras en las venas de las, digamos, en las arterias, digamos, en las piernas por enfermedad arterial periférica, ya habrán fallecido de infartos o de accidentes cerebrovasculares. Así que tampoco son muy comunes, pero todo paciente que tiene enfermedad arterial periférica avanzada puede llegar a una úlcera. Y muchísimos, de hecho, hubo una persona que le íbamos a hacer una amputación mayor y que justo iba a ser hoy, pero pidieron el alta porque tenía, no sé, ustedes tenían, los chicos que rotaron, que vieron, tenían el conocimiento de esa pacientita que tiene unas enormes úlceras arteriales en la cara anterior de la pierna. No era lo común ver tan grandes porque no es tan común, pero bueno, esta paciente se había descuidado y tenía unas úlceras grandes en toda la cara anterior de la pierna. No tenía ni pulso popliteo, peor distales. Sigamos. Ya, Doc, yo les voy a exponer sobre el tratamiento de las úlceras venosas. Pasa por Fiari. Entonces, algo que tenemos que saber aquí es que todas las heridas crónicas tenemos que, bueno, las bibliografías decían que se debe tratar según el acrónico TIME, que significa, está en inglés, ¿no? Que significa tissue debridement, o sea, debridamiento del tejido, control de la infección, moisture de la M, que se refiere a la hidratación y también a la humedad que tiene la herida, y los bordes de esta, o sea, cómo se van a delimitar. Y los tipos de tratamiento que encontramos aquí son el debridamiento, la terapia compresiva, la elevación de las piernas, del ejercicio, tratamiento mediante medicación, vendajes y apósitos, terapias avanzadas y también la intervención endovenosa. Pásale. Entonces, hablando del debridamiento, se dice que este es el tratamiento de primera línea y este puede ser de tipo quirúrgico cuando se entra a quirófano y se usa, por ejemplo, el bisturí para ir debridando todo el tejido necrótico o el tejido infectado que se encuentra en la úlcera. Tenemos también el enzimático, que se va a hacer principalmente mediante el uso de colagenasas, el mecánico, que es un método Perdón que le que... interrumpa, Camila. Colagenasa es una crema, ¿no? Es una cremita que te lo coloca ahí y se supone que hay que poner la crema 2 veces al día, lo cual es medio difícil y por eso no es una buena estrategia. Pero bueno, existe ese desviamiento. Sí, aquí está como Iruxol, de hecho. Sí. Ya, aparte de eso también tenemos el mecánico, que este se encuentra en desuso, porque más o menos de lo que entendí, lo que se hace aquí es que se usa, por ejemplo, grandes presiones de agua como para limpiar la úlcera. También encontré que se puede hacer mediante el uso de larvas y también el autolítico mediante el uso de otros tipos de apósitos. En cuanto a la terapia de compresión, este se dice que en cambio se trata... El autolítico se supone que usted pone un parche, puede puede ser un ser un parche hidrocoloide. hidrocoloide, ajá. Exactamente, se supone que las propias enzimas líticas de la herida hacen lisis de los tejidos, pero actúan muy, Empiezan a muy raspar. discretamente. Ya, Ujú. sí. Ya, en cuanto a la terapia de compresión, este se dice que es el tratamiento gold estándar para las úlceras venosas. El objetivo de este va a ser reducir el edema, el dolor y mejorar el reflujo venoso de donde se encuentra la úlcera. Y aquí vamos a encontrar varios, como pueden ser la elástica, que ya hablamos en otras exposiciones, que aquí se usan medidas de compresión, el inelástica, que aquí vamos a encontrar la bota de una, que esta es un tipo de medida de compresión, por decirlo así, que tiene aproximadamente 18 a 24 milímetros de mercurio de compresión. Y la composición de esta bota va a estar principalmente dada por óxido de zinc, glicerol, aceite de ricino, entre otras. Esta bota tiene, además de la compresión, se supone que por el que tiene óxido de zinc también tiene una función antibiótica. Esta bota de una se dice que puede durar de 3 a 7 días, según el exudado y el edema que tenga. Y además de esto, ¿cómo va a funcionar esta bota de una? Lo que se hace es envolver la pierna, la pantorrilla y el pie para ejercer presión. Sin embargo, esta bota de una lo que hace es ejercer la presión solo cuando los músculos se encuentren en movimiento. Mientras la persona se encuentra en reposo, se supone que no existe una compresión grande, sino solo es cuando se hacen movimientos. Entonces, por esta misma razón, la bota de una se recomienda para personas que no se encuentran encamadas, puesto que si es que la persona se encuentra encamada, la bota de una no va a tener mucha función. Ya. Además de eso, con el anterior por fin. Además de eso, Básicamente igual... lo que intenta hacer la bota de una es lo mismo que hacían las medias elásticas.
compresión para mejorar el retorno venoso, reducir el edema y mejorar la microcirculación incluso, y el tamaño macro de las venas, tanto profundas como superficiales, pero más hacia las profundas. Ujú. Sí, y bueno, por último también tenemos la compresión neumática intermitente, que igual ya hemos hablado en otros casos. Pásale, sí. Ya, pero Entonces, estos dispositivos de compresión neumática intermitente para el tratamiento de las úlceras son diferentes. No son como los que hemos visto para prevención de trombosis en los pacientes que se van a operar. Por ejemplo, típico paciente neuro con una enfermedad isquémica cerebral. Les colocamos esas bollitas que se acuerdan que parecían como bollas que se inflaman una, después secuencialmente más arribita y después la que está más arriba, estimulando el movimiento de las bombas musculares de la pantorrilla. Esto más bien viendo como una bota completa. Una boya completa de forma de una bota. No tiene un gráfico tal vez. Y es muy diferente la bomba de compresión neumática para un tratamiento, para una profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa versus un tratamiento ya de la enfermedad venosa crónica o de la secuela trombótica. Siga. ya, la verdad, doc, de esa no le encontré imagen, por eso no le puse. Pero bueno, igual en los artículos que estaba leyendo, obviamente se recomienda a las personas hacer ejercicio, así como también la elevación de piernas. Ya que la elevación de piernas lo que va a hacer es incrementar el flujo venoso y los ejercicios que encontré en el artículo que se vieron con mejor resultado fueron los ejercicios de resistencia progresiva y que también obligaban a la persona a siquiera tener algo de caminata también. Aparte de eso, también tenemos a los opósitos, que la función van a ser promover la epitelización y también la granulación de la úlcera. Aquí encontramos, igual como vemos, la colagenasa, los hidrocoloides, entre otros que podemos ver en la siguiente imagen. Pásale, por favor. Bueno, ya, los hidrocoloides sí, son apósitos. Absorben poco, pero la función de ellos más bien hacer un parche en herida para que se quede sin exponerse al medio ambiente y que esté un poco húmeda. Yo les había dicho que a modo de ejemplo, cuando uno tiene una úlcera de cualquier tipo, que sea arterial, sea venosa, tiene que tratar de que no esté ni muy seca ni muy húmeda. A manera, para que tengan ustedes una idea, cuando ustedes están en una playa caminando, cuando usted está más lejos de del agua, en la playa, está muy seca la arena y está caliente incluso. En la parte de la mitad donde no hay agua, está un poco húmeda, usted puede caminar, eso. Así tiene que estar una úlcera, ¿ya? Es decir, ni muy caliente, ni muy seca, ni muy húmeda como ya es en la parte donde está el agua. Porque la humedad significa que hay demasiado suero y el suero no favorece la cicatrización, ¿sí? El exudado, digamos, no favorece la cicatrización. Entonces, si es que la úlcera es muy exudativa, primero la bota de una va a disminuir la cantidad de exudado y luego hay que poner un apósito que absorba un poco más. A veces se hace eso, pero normalmente con la bota de una es suficiente. Salvo que tenga una herida, una úlcera muy grande, que sea muy exudativa. Algún rato les había dicho que he tenido pacientes que llenan el zapato de tanto exudado y caminan como cuando ustedes les mojan los zapatos en carnaval. Se oye clarito cómo está. Y así están los pobres pacientes. Años. Entonces tienen una calidad de vida súper, súper mala. De hecho, en el Reino Unido, la úlcera venosa está ocupando dentro de las primeras causas, de las 7 primeras causas de costos en tratamiento, son de las úlceras venosas. Imagínense, superan algunos tipos de cáncer, el tratamiento y el dinero que se dedica a las úlceras venosas. ¿Ya? Entonces, hay apósitos de tipo alginato que absorben líquidos de mucha más forma eficiente, más eficientes que un apósito hidrocoloide. El hidrocoloide, la mayoría de ustedes lo han de haber visto, y si no lo han visto, cuando vayan al servicio, ojalá tengamos la oportunidad de de indicarles. Son parchecitos como un membrete, usted separa y ese membrete es autoadhesivo, digamos así. Es un poco del color de la piel, un poco amarillento, ¿ya? Y eso, dependiendo de lo que usted necesite, ¿no? Hay delgados y extra delgados o gruesos. Hay otros apósitos como los alginatos o como las espumas que absorben bastante líquido y pueden llenarse hasta 5 o 6 veces su peso, ¿sí? Y hay otro tipo de alginatos, de apósitos que son más como la consistencia del jamón. O sea, son mucho más de esa consistencia, hagan cuenta. Y eso sirve un montón para las úlceras que ya están un poco exudativas, no solamente en las úlceras venosas, sino en general.
Entonces, cuando el apósito que va directamente en la herida se llama apósito primario. El apósito que va encima de la herida ya se llama un apósito secundario. ¿Sí? Hay apósitos terciarios en algunos casos. Sigamos. Ya, pásale por Fari. Igual como estábamos hablando, según lo que presenta la herida, también se puede recomendar cierto tipo de apósitos. Por ejemplo, si es que es una úlcera que necesita drenar, como ya nos dijo el doctor, podemos usar alginato de calcio o colágeno. Si es que está inflamada, se prefiere un método que ayude con la parte de desinfectar la herida, como antibióticos. Si es que la úlcera es necrótica, también se puede usar Aquí tenemos, colagenasa. por ejemplo, apósitos con Ya. plata, impregnados con plata, que Ujú, supuestamente son una maravilla, pero la verdad que, siendo sinceros, no son tanto como las casas comerciales lo pintan. Ya, Aquacel sigamos. creo que es, ¿no es cierto? Sí, hay uno que se llama Coacel Ujú. y es bueno, pero tampoco es como ellos dicen. Por poco dicen, usted le pone la cuesta, ya no lo opere siquiera, ya no le haga nada, ya solito se va a cicatrizar. No es verdad. Que sí, que lo que sí es verdad es que si es que usted mantiene limpia la herida y no tan seca, no tan húmeda tampoco, va a cicatrizar un poco más rápido. Ya. Igual, aquí les puse ejemplos de los tipos de apósitos que se pueden poner, pero está un poquito largo, entonces solo era para que después lo lean ustedes. Ya, pásale por fin. Aparte de eso, en cuanto a los medicamentos que pude encontrar, nos hablaba principalmente de la pentoxifilina. Esta se da 400 miligramos 3 veces al día y se puede dar dosis más bajas en pacientes que tengan insuficiencia renal. De lo que estaba viendo, se dice que la pentoxifilina podía dar beneficios después de 2 a 4 meses de terapia y decía que que el tiempo de recuperación de la úlcera lograba hacerse más corto. Ya. Además de eso, Aquí, también... espera un ratito, aquí sí hay un sesgo de publicación bien importante. Verán que ese artículo es del 2019, pero los estudios de la pentoxifilina fueron hechos un metaanálisis. Y se supone que la pentoxifilina tenía un buen nivel de evidencia para las úlceras. Pero ¿qué sucede si usted se mete a ver ese metaanálisis? Ese metaanálisis primero es de los años 90 y tomó artículos de los años 80, imagínense, donde la calidad de la investigación era bajísima, bajísima, bajísima. Probablemente si es que ahora hicieran la investigación, encontraran lo mismo que han encontrado con las otras cosas. Entonces, sí es un sesgo porque incluso en algunos artículos la mencionan como la pentoxifilina, pero noten que son artículos pequeñitos de 20, de 100 pacientes en los años 80. ¿Sí? De los flavonoides hay un montón de bibliografía, pero como les he dicho algún rato, la bibliografía es demasiado sesgada porque hay una empresa que es tan grande, tan poderosa, que puede darse el lujo de tener una revista y publicar prácticamente solo artículos de ese medicamento. ¿Sí? Y a pesar de que hay miles de copias, ellos siguen ganando bastante porque es el medicamento que se lanzó primero y porque nunca han dejado de hacer publicidad. Bueno, con el resto no vamos a hablar, Camila. Entonces le pasamos nomás. Sí, el antibiótico solamente cuando existe infección, ¿ya? Exacto. Ya. Infección, Pásale. porque cuando hay colonización, en realidad, si usted hace un buen desbridamiento cortante, porque también puede hacerlo en el quirúrgico, sí, es verdad que puede hacerlo en el quirófano, pero también puede hacerlo en la consulta externa y retirar un Con montón el bisturí. de tejido necrótico o de tejido que esté con claros indicios de que esté colonizado. Noten que estos pacientes tienen 5, 6, 7 bacterias colonizantes, pero no infectantes. Por eso no es bueno tomar muestras de hisopado. Si no es bueno, es mejor tomar muestra de tejido para cualquier tipo de cultivo que ustedes hagan. Les recomiendo que no tomen hisopados porque los hisopados dan falsos positivos. Muchos falsos positivos y salen como infectantes bacterias que solo estaban colonizando las heridas. ¿Sí? Ya, sigamos. Ya, pásale, porfa. Ya, en cuanto a las terapias avanzadas, están los productos basados en células y tejidos. Estos pueden ser sacados de animales o también ser aloinjertos. Y también tenemos los colgajos e injertos autólogos. Estos se utilizan usualmente cuando las úlceras venosas llegan a ser de un gran tamaño. En algunos artículos vi que decían más de 25 centímetros. Sin embargo, en otros decía que podía ser hasta un área de más de 40 centímetros. Entonces, igual todo depende de la condición del paciente, de la profundidad incluso de la herida y también de la criterio, incluso a veces de criterio cirúrgico. En cuanto a las intervenciones endovenosas, encontramos la ablación endovenosa,
la ligadura, la cirugía perforante, endoscópica subfacial y la escleroterapia, que lo que iban a hacer estas principalmente era mejorar el tiempo de curación y también prevenir las recurrencias de las úlceras. Y ya, pásale por fin. Y bueno, para terminar, aquí hay un esquema pequeño que te dice más o menos cómo tú podrías tratar una úlcera acorde al tamaño en el que vaya, que es lo que ya les estaba hablando. Y ya, esto sería todo, Doc. Muchas gracias. Gracias, Camila. Preguntas, chicos. Bueno, de esto ya hemos visto varias veces, ¿no? Así que avancemos más a menos de que alguien tenga alguna pregunta. Ya, sigamos. ¿Quién continúa, chicos? Ya toca la tercera fase de las exposiciones compartidas, pero a nosotros nos dio 10 minutos, entonces no sé si podemos como que reiniciar la reunión porque solo quedan como 6. Ya, empiece nomás, Santiago, la parte suya y después continuamos el resto. Ahí es lo que bueno. Entonces, bueno, Doc, el tema que tenemos nosotros es celulitis erisipela y linfangitis. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. 10 minutos decía. Ajá. Ya, tienen 5. Bueno, Doc. Entonces, bueno, la primera imagen es solo para poder diferenciar la parte de lo que va a ser epidermis, dermis, y aquí la parte de la dermis papilar y la dermis reticular, y la parte ya de la hipodermis, que estamos viendo ya de color como que amarillito, naranjita, que involucra el tejido celular subcutáneo. Y esto es importante para poder diferenciar entre la celulitis e erisipela principalmente. Ya entonces aquí tenemos un primer caso de celulitis en lo que va a ser el miembro inferior. Y comenzando a narrarles rápidamente, vamos a ver que los patógenos principales son bacterias que van a ser el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Sin embargo, también pueden ser hongos y virus los que pueden causar celulitis en cuestión. Sin embargo, lo más común es estos dos tipos de bacterias. Esta se va a caracterizar en realidad por ser una infección aguda, como ya les dije, bacteriana, y aquí vamos a diferenciar entre celulitis y erisipela. ¿Por qué? Porque la celulitis nos va a involucrar una infección de tejidos más profundos, prácticamente de lo que va a ser la dermis reticular, hipodermis, etcétera, tejido subcutáneo. La erisipela en este caso solo nos llega a esta capital de la dermis que les había narrado al inicio, que va a ser la dermis papilar. La dermis papilar, la erisipela nos va a llegar hasta la dermis reticular. Entonces, bueno, esta se caracteriza igualmente, como están viendo en la imagen, va a ser unilateral, suele no ser purulenta, tiene bordes Ya, pésimamente Santiago, entonces, en definidos. base a lo que te dijo, ¿cuál es más peligrosa? ¿La celulitis o la erisipela? La celulitis, obviamente. Perfecto. Ya, Porque entonces, puede comprometer el tejido celular subcutáneo incluso. Y si llega ajá, el tejido celular subcutáneo y se infecta, ¿qué puede producir, Santiago? si puede llegar al tejido subcutáneo, muchas veces nos dice que la celulitis puede provocar linfangitis, especialmente en adultos mayores. Va más Puede adentro, provocar más profundo. incluso fascitis necrotizante, nos puede involucrar Y la por celulitis. eso es bien peligroso. Ya les Ajá. había mencionado en algún caso que típico obeso diabético que va a la playa y que anda descalzo en la playa con 350 de glucosa basal. Entonces, si va a la playa con 350 de basal, obeso, mal controlado, no se cuidó nunca, no toma los antidiabéticos orales con Coca-Cola o con alguna bebida azucarada, entonces piensa que por tomar pastillas ya está bien. Yo he visto varios pacientes que han perdido las extremidades y han perdido la vida o han terminado desarticulados de este tipo de casos, porque en la playa hay un montón de cosas, ¿no? Y estos pacientes, como andan volando con la glucosa, se infectan rápidamente y progresan increíblemente rápido. ¿Ya? Ujú. Entonces, bueno, para decir las características principales, decíamos que era unilateral no purulenta, que tenía bordes mal definidos y si era eritematosa. Sin embargo, el color del eritema en la celulitis va a ser un poco, por decirlo así, más clara, más leve que en la erisipela, porque en la erisipela lo que va a ser todo el eritema va a ser un color rojo bastante franco en comparación con la celulitis. Gracias. Entonces, otro criterio, ¿no? Primero, no está bien delimitada en la celulitis. Y segundo, el rojo que tiene no es tan intenso como una erisipela. Entonces ahí vemos, sí, está rojo, en realidad bastante rojo, está edematizada esa extremidad también bastante. Pero no es un rojo que le queme los ojos, ¿ya? En la erisipela sí. Ujú. Entonces, bueno.
Como ya hemos dicho, eritema, dolor local, calor, edema, eran bordes difusos, incluso puede ser ampollosa la celulitis acompañarse, pueden haber petequias alrededor, ampollas, como ya les había dicho, y en ocasiones pequeñas partes necróticas en la causa de la celulitis. Algo, un hallazgo importante que nos decía es que en las células cartilaginosas yo siempre voy a hallar más comúnmente erisipela que celulitis. Entonces, por ejemplo, cartílago nasal y especialmente el cartílago de los oídos, yo siempre voy a distinguir y voy a pensar que en un cartílago, como decíamos el signo y le llamaba en cierta bibliografía el signo del cartílago del oído, es porque, bueno, como sabemos, en estas zonas el tejido subcutáneo es menor, entonces voy a catalogarlo como erisipela en lugar de celulitis, que ya habíamos hablado que la celulitis llegaba a tejidos más profundos, la erisipela No sé, en no hay de tejidos tan menos fino, profundos. Santiago, avance más. Eso no es tan Entonces, común y bueno, además la estamos erisipela y la más. celulitis más o menos comparten en realidad los bacterias. Ajá. Y Sigue bueno, así. como hemos dicho, la erisipela más o menos y la celulitis comparten la etiología, como les había dicho. Sin embargo, la erisipela tiene tres características. Es que tiene bordes bastante bien definidos, eh, tiene piel de naranja y además, como habíamos ya dicho con el doc, el eritema es bastante franco, ese eritema es un color bastante rojo que toma la piel. Y la erisipela también nos decía que epidemiológicamente va a los extremos de la vida, en personas muy jóvenes o en personas muy ancianas. Entonces ya hemos hablado de esto, bordes definidos, no elevados, eritema purpúricas, apopollas, parte regional, la piel de naranja, que es más frecuente en esta, y los bordes bastante bien definidos con eritema y en color bastante franco rojo en la piel, como estábamos viendo. Entonces el manejo, ya antes de pasar al ¿Ya no tiene una linfangitis, foto de una erisipela? las tenemos al final, pero eso va a ser el diferencial, mi compañero. Entonces, para decirles que prácticamente nos dice que el manejo de estas dos enfermedades va a ser antibiótica la misma, nos dice que en realidad el antibiótico de elección es la flucoxacilina, pero que esta no está disponible en varios países, entonces yo puedo usar o doxiciclina o cefalexina, ambas de 500 miligramos cada 6 horas, y debo trazar como que alrededor de la herida en cuestión como que un margen para saber cómo está remitiendo la herida, la infección de los bordes eritematosos, cómo va como que restringiendo la herida para monitorear el progreso de la antibiótico-terapia. Y que en realidad yo no haya purulencia en la herida, en realidad el tratamiento es vía oral, excepto se hace el tratamiento parenteral en casos especiales, por ejemplo, el caso de purulencia, el caso de factores de riesgo en la persona, especialmente en personas ancianas, etcétera. Pero sin embargo el tratamiento en teoría es simple, como les dije, el tratamiento de elección era la flucoxacilina, pero esto no está disponible en muchos países, entonces el tratamiento viene a ser doxiciclina o cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Perfecto, gracias. También se puede utilizar ampicilina, sulbactam, penicilina, Sí, doc, también me pero narraba que amoxicilina clavulanato, perdón, 875 sobre 125 vía oral cada 12 horas igualmente. sí, o sea, hay varias opciones, ¿ya? Pero de hecho puede empezar con cefalexina. ¿Qué hacemos en el hospital? Nosotros sí manejamos ampicilina sulbactam de primera instancia, o clindamicina también se puede usar para los alérgicos de la penicilina. Usted puede utilizar clindamicina, 300 cada 8, ¿ya? Si es que el paciente está con sepsis, si está en riesgo de la vida, se utiliza ya vancomicina, meropenem o alguna combinación de amplio espectro. No va a esperar que con ampicilina se resuelva. Así se intravenosa. ¿Sí? Ya, sigamos. Entonces, una de las complicaciones de esas erisipelas o celulitis, más de la celulitis, es que puede producir necrosis cutánea o fasciitis necrotizante. Entonces, a veces pierden piel y les toca después Entonces aquí hacerles tenemos un pequeño cuadro comparativo donde vamos a tener celulitis y linfangitis, donde sí nos dice que técnicamente, en pocas muy raras ocasiones puede también verse que tiene un origen micótico. Ya, ahora el compromiso de los tejidos, vemos como el mismo Santiago nos había narrado en erisipela, que puede ser una dermis superficial, sin embargo en la celulitis ya en cambio es más profundo y tiene un tejido subcutáneo. En la linfangitis, bueno, lo que va más a afectar es el trayecto de los vasos linfáticos. Importante no confundir con la linfadenitis, que en realidad va a ser la inflamación y la acumulación en lo que son los ganglios linfáticos de exudado, puede ser, por ejemplo. Y a veces suele ser necesario también una ecografía para la linfadenitis. Ya. Entonces tenemos las características clínicas, como había mencionado también Ya, Santiago, no se lesión dedica nada cutánea, más que eritema la bien última, delimitado, el último celulitis, recuadro. una infección de rápida propagación,
lesiones eritematosas de piel con márgenes indistintos y la linfangitis, en cambio, se va a ver como, por ejemplo, un Doctor, trayecto claramente de los vasos linfáticos de una manera. ¿me escucha? No, ahorita ya le escuché. Dígame. Ya, verá. Ya no lea nada, no diga nada, solamente lea, perdón, esa parte que dice características clínicas de linfangitis, nada más. Claro. Porque esto no vamos a volver a hablar y esta no se le vueltas otra vez. Pero eso era solamente para refrescarles la memoria, porque en la siguiente gráfico, pásale. Ya le dije que lea. Es que aquí ya están, ya. Lea, Bueno, por favor. ajá. Aquí ya está, por ejemplo, lo que habíamos ido comentando, por ejemplo, la erisipela en la parte más hacia la Doctor, ¿no derecha. escucha? No me escucha, creo que se está cortando o algo pasa. Regreses a la diapositiva anterior, ¿ya? Ya. Ya, Lea lo del último cuadro que dice características clínicas de la linfangitis al final. ya. Entonces son vetas rojas que se irradian desde la lesión de la piel hacia el trayecto de los vasos linfáticos. Listo, entonces usted puede ver vetas. Líneas largas rojizas. ¿De qué tiene que diferenciar? De una trombosis venosa superficial. Sí, la diferencia es que aquí no hay cordón indurado, no hay un cordón duro. Aquí solamente le ve la línea, usted palpa y no palpa nada duro debajo de esa línea. Solamente ve la piel roja. Ya, ahora sí, siga. Ya. Sería la piel roja y también tendríamos que darnos cuenta de que usualmente para la linfadenitis suele haber un punto de entrada para... Les ruego, por favor, disculpe que le interrumpa otra vez, pero verán, estamos en cirugía vascular y aquí estamos haciendo el diagnóstico diferencial de miembros inferiores. ¿Qué hace ahí un ojo? ¿Qué hace ahí una oreja? Y eso de ahí, no sé si de rodilla o qué es. Es una ¿Qué es de mama. ¿Qué es? El óvulo de la oreja. Ya. A ver, resuma y rescate como en el boli su presentación. Ya, por ejemplo, en la linfadenitis también tenemos que tener en cuenta de que tiene un punto de entrada para los microorganismos. En este caso podría ser bien la celulitis o, por ejemplo, ahí podemos ver una lesión desde donde se va a irradiar ese color rojizo tan característico hacia los vasos linfáticos. De ahí luego tenemos que en la celulitis puede haber lo que son las ampollas, un color rojizo, pero no tan intenso como en la erisipela y no tan delimitado como vemos en algunas de estas imágenes que tiene unas ampollas o flictenas, perdón, y en la erisipela donde en realidad está bastante bien delimitado, donde ahí Le lo voy a marcan. tener que cortar la presentación, ¿ya? Porque ya se está dando las vueltas. Ya. Lo vamos a cortar hasta ahí, ¿ya? Listo. ¿Qué tiene adelante? Ya nada más lo que ahí se Listo. acaba. Ya. ¿Quién continúa? Nosotros, Doc, con... Ya. Ya, sí se lo grabé. Sí, sí, está. Sí vemos. Ya, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de características del examen físico. Se desconectó su... No lo escucho, ahora sí no lo escucho. No lo Ah, escuchamos. ¿me están escuchando? No. De- Ya vamos. Déjenlo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar, doctor? Son 5 minutos, Doc. Ya. Yo no sé qué pasó. Ya, ¿se escucha ahí? ¿Me escuchan ahí, tal vez? Sí. Ya. Sí. Entonces, bueno, para definir rápidamente, es un dolor que se va a ubicar en el segmento lumbar, pero el origen en sí va a ser a nivel de las vértebras L4, L5. ¿Por qué se va a generar este tipo de dolor? Por una compresión a nivel de las raíces que conforman el nervio ciático. En este esquema de acá abajo estamos viendo cómo está conformado normalmente unas dos vértebras, dos cuerpos vertebrales, entre ellos un disco intervertebral y el foramen. Prácticamente la causa
primaria o la principal en sí es la herniación de este disco intervertebral del núcleo pulposo, como ustedes están viendo aquí, y que va a ocluir ese foramen y por lo tanto comprimir esas raíces. Perdón Ya, que le moleste, pero yo no veo ninguna exclusión del núcleo pulposo en esas fotos que usted me dice. no, digo, ese es, o sea, este estoy mencionando que es un esquema normal, que, o sea, que aquí tenemos la parte normal del núcleo pulposo, el anillo fibroso, y sin embargo, la causa principal de esto, o sea, Ya, de esta compresión es la solamente herniación. comentar es que este gráfico no dice lo que usted dijo. Adelante. No, solo Ya, estaba explicando que es la parte normal. Entonces aquí, en este punto, pues las causas en sí, la principal, la herniación del disco intervertebral. Como ustedes están viendo en esta imagen de acá, en la central se puede dar una herniación, a su vez también puede estar dado por otros tipos de factores como el sobrepeso, también condiciones ergonómicas o de postura que tienen un tiempo prolongado y a su vez también alteraciones fisiológicas de la curvatura de la columna como una escoliosis. También hay que tomar en cuenta ciertos traumatismos, el antecedente es que tiene un tumor o no y a su vez una infección. Como ustedes pueden ver, en este caso, pues el disco intervertebral puede degenerarse, puede herniarse y a su vez esta degeneración puede estar también estar acompañada con osteofitos o formación de los mismos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a esto, pues debemos evaluar que tanto en el aspecto de historia clínica como en la exploración física. En la historia clínica, todo lo que el paciente nos menciona, si el dolor empezó de forma brusca, el tiempo de evolución, la localización en sí, si es que tiene un gran impacto en las actividades cotidianas que tiene este paciente y a su vez si es que ha recibido tratamiento, cómo ha sido la respuesta al mismo. En cuanto a la exploración física, pues nos ayuda a incrementar la sospecha diagnóstica, a estudiar un poco más la localización del dolor y más que todo también a descartar o detectar señales de alerta que pueden ser traumatismos en pacientes con osteoporosis, aquellos que hayan tenido una pérdida de peso inexplicable o malestar general, aquellos que tengan un tratamiento o un consumo de corticoides prolongados, edad mayor a 55 años, que pueden dar una sospecha de una patología grave, como una espondiloartropatía inflamatoria, un tumor, una infección. Entonces, que son señales de alerta que nosotros debemos tomar en cuenta durante la exploración física, ¿sí? Y también, obviamente, comprobar la limitación física. Ahora vamos a algo muy importante, que vienen a ser el examen físico, donde vamos a partir de la inspección. La inspección se va a basar básicamente en ver a lo largo de las raíces nerviosas lumbares si existe masas, desviaciones en la columna, los que nos puede orientar a la posible causa o un diagnóstico diferencial. La palpación lo vamos a hacer, valga redundancia, palpando al nivel de todas las raíces nerviosas lumbares. Pásale, por favor. Y aquí tenemos dos tipos de test. El primer test es el test de la Sege, en que nos va a servir para ver la irritación de las raíces nerviosas lumbares. Esto lo iba a hacer de una forma didáctica con mi compañera en clase, pero voy a tratar de adaptarme aquí virtual. Entonces, el paciente está en decúbito supino y se le levanta la pierna al nivel de hasta un nivel donde ya tenga dolor. Entonces, es positiva cuando hay dolor intenso en el recorrido del nervio ciático. Ese es el test de la Sege. Pásale, por favor. Ya, por otro lado tenemos el signo de Braga, en la que de igual manera está en decúbito supino el paciente y esto va a servir para ver lo que es una irritación radicular. Entonces vamos a hacer que vamos a levantarle la pierna poniendo la mano en el talón como se ve en la segunda imagen arriba y a donde ya sienta el dolor de bajarle un poco la pierna y doblarle la punta del pie hacia adentro y si siente dolor y si hay dolor es positivo y quiere decir que va a haber una irritación radicular. No es hacia adentro, sino más bien hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás. Hacia el paciente, digamos, la punta del pie Eso, hacia el perdón, no es paciente. adentro, sí, hacia el paciente, perdón, ¿Ya? me Con expresé eso mal. se Eso, o produce un sea, estiramiento del nervio ciático y el estiramiento es lo que produce dolor. También cuando usted eleva la extremidad, produce dolor en el nervio ciático. Siga, Steven. sí, y esos son los dos test que teníamos, Doc. Sí, Gracias. de ahí, por Entonces ahora último, hay que tomar en cuenta que a veces no les duele a los pacientes en la región lumbar. Les puede doler así en esos proyectos que ustedes ven pintados de ahí, que son muchos, ¿no? A veces incluso solo en la pierna o en el borde externo del pie, por ejemplo. Entonces, porque esto no tiene nada que ver con cirugía vascular, pero sí es importantísimo, yo he considerado estos temas
en clases, porque muchos, primero las erisipela celulitis no manejamos nosotros. Nosotros no tenemos como cirujanos vasculares la competencia ni la obligación de tratar a sus pacientes, pero nosotros nos interconsultan. No sé si es por costumbre o por qué, pero siempre nos interconsultan. Y no solo en el Pablo Arturo Suárez, sino en otros lados. Netamente, la celulitis y la erisipela son de medicina interna, de dermatología, y si es que ya está complicada con necrosis de la piel o fascitis necrotizante, de cirugía plástica. Aquí el cirujano vascular no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que referirles a esos médicos. O ustedes tratar como médicos generales o cuando ya sean especialistas en medicina interna, ¿sí? O cirujanos plásticos en el caso que sea. Entonces, pero no es para el cirujano vascular esto. Ya, las neuropatías periféricas, en este caso la ciatalgia, que es un signo de alguna manifestación, ya sea en las raíces del nervio ciático, que son formadas a través de las regiones de la salida de la emergencia de los nervios de la región lumbar, ¿sí? Generalmente puede producir dolor, pero es un dolor muy intenso, muy incapacitante. De hecho, hoy tuvimos el caso de una paciente que tuvo un dolor tan intenso y tan marcado que se fue. ¿Quién me acompañó? ¿Quién estuvo conmigo? Alexi mismo. Comente el caso, Alexi. Alexi. Solo le vi a la paciente mujer que tenía la trombosis venosa. Alexi. Santiago, sálvele. O sea, Doc, el caso que vimos en emergencia fue un Les caso de tomé una lección persona a con todos de ahí. encamamiento, que por encamamiento más o menos de 15 días de evolución que había tenido, la paciente había desarrollado dolor en lo que son las pantorrillas, era especialmente en lo que era el miembro derecho, tenía el dolor en la pantorrilla miembro derecho y tenía puntos de Valix positivos cuando usted hizo el examen físico. Además tenía lo que va a ser pierna derecha, en realidad pierna, no muslo, pierna ¿Quién le derecha, quiere salvar? ¿Quién más? edematosa. No está mal lo suyo, pero me está mezclando varias cosas. ¿Quién quiere resumir? Yo hice resumen del caso. Hoy de mañana que analizamos con ustedes ese caso. A ver, ¿quién es el otro compañero que está? A ver, la compañera. Doctora. Todo ok. Los cuatro estuvieron ahí, chicos. Ujú. Doctora. Doc, Milena no está aquí en la ronda. Ya, entonces, ¿quién más estaba? Estaba yo. A ver. Entonces sería una paciente que presenta una trombosis venosa profunda distal de las venas gemelares y sóleas, que también cursa con una ciatalgia, pero de origen neurogénico. Sería el resumen. A ver, verán, les voy a comentar el caso ya. Ustedes estuvieron ahí, no sé por qué se confunden. Si les presenté y hablamos clarito, ya, pero bueno, en tal caso. Esta paciente era una paciente que vino con un dolor en la pierna. Entonces, dentro del análisis, dentro de las preguntas, dentro de la investigación que se hizo a la señora, primero, bueno, les voy a resumir el cuento. Se le hizo un eco y se le encontró una trombosis venosa profunda distal, es decir, en unas venas musculares de la pantorrilla derecha. Entonces, como no había una causa aparente, porque yo le pregunté a la señora, ¿usted tiene alguna causa, ha pensado en alguna razón para que tenga esta trombosis? Me dijo, no, la señora, no sabía. Entonces empecé a preguntar, le di ejemplos y me dijo, sí, doctor, hace 15 días, pasé 15 días en cama completamente, perdón, hasta el día jueves cumplí 15 días en cama. Señora, ¿y le mandaron algún medicamento para inyectarse en el ombligo? No. ¿Y por qué estuvo en cama? Por una ciatalgia. ¿Le dolía mucho? Sí, doctor, no podía ni caminar y tuve que estar en cama y el doctor me dijo que haga reposo porque ese es el tratamiento para la ciatalgia. Así me dijo el doctor, me dijo la señora. Entonces, ¿qué pasó con esa señora? En resumen,
La señora tuvo una ciatalgia tan intensa que tuvo que hacer reposo, le mandaron pregabalina, mejoró el dolor, pero estuvo 15 días en la cama. Y mientras esos 15 días estuvo en la cama, no recibió ninguna terapia tromboprofiláctica. Y pasó lo que tenía que pasar, una trombosis venosa profunda distal. Entonces, la ciatalgia no tiene nada que ver con la trombosis, generalmente con la cirugía vascular, pero muchos pacientes, muchos médicos nos interconsultan por el dolor en el miembro inferior y muchas veces son solo ciatalgias. ¿Sí? Este caso fue excepcionalmente que una ciatalgia más de encamamiento se determinó una trombosis venosa profunda, pero no es la habitual. Cuando el paciente le venga y le diga, doctor, me duele la cara lateral del muslo y la cara posterior del muslo, muy intenso y me duele desde la cadera, sospeche una ciatalgia. Sí, pero es que doctor, tengo varices. Sí, ¿y cuánto tiempo tienen las varices? Unos 20 años. ¿Y qué tiempo tiene este dolor de la cara externa de la pierna? Unos 5 días. Doctor, me duele más de una noche. Entonces usted le palpa los trayectos del nervio ciático también o le hace la maniobra del ECG y puede determinar que hay una inflamación, un dolor, mejor dicho, en el trayecto del nervio ciático, que es en la línea media del muslo, desde la región lumbar. ¿Listo? Entonces, eso de la ciatalgia también lo tiene que manejar el neurólogo o el traumatólogo, pero los neurólogos manejan mejor el tema de la medicación del tratamiento clínico que los traumatólogos, porque los neurólogos ya utilizan gabapentina, pregabalina y algunas cosas más. Entonces, ya listos. ¿Preguntas, comentarios con respecto a esto? ¿Nadie? Ya, listo. ¿Quién sigue? Seguimos nosotros, Doc. Kevin Castillo y Dayana Casco, en esta ocasión, enfermedad arterial periférica, y dentro de estos subtemas, la isquemia crónica de miembros inferiores que amenazan la extremidad, antes llamado isquemia crítica del miembro, se la cambió en el 2019, y se la define como un déficit crónico de la perfusión de las extremidades, es decir, un estado en el que el aporte de oxígeno es insuficiente debido a la oclusión crónica del fluido hacia un miembro, en este caso miembros inferiores. Puede ser ocasional o permanente. Dígame, doctor. Kevin, un comentario. Su introducción no fue buena porque mezcló varios conceptos. Solo lea lo que dice ahí en esas diapositivas. Por el momento vamos a hacer solo lectura, nada más. Bueno, En esa diapositiva lea el título y la definición, nada más. ya, isquemia crónica de miembros inferiores, déficit crónico de la perfusión de las extremidades. Puede ser ocasional o permanente por obstrucción u oclusión de una arteria principal. Ocurre de manera progresiva. Listo. Ya, siga, continúe. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los factores de riesgo para la isquemia crónica de miembros inferiores, vamos a tener varios, entre estos el sexo. Se mencionaba, la bibliografía mencionaba que esta puede ser más frecuente en hombres, pero esto en edades, en población jóvenes, ya que a medida de que avanza la edad, se iba igual, o no va a haber una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Como otro factor de riesgo se presenta la edad, en donde será más susceptible al presentar la enfermedad en edades avanzadas. Se mencionaba que existía claudicación intermitente hasta en el 35% de los pacientes de una edad entre 60 a 65 años. Por otra parte, teníamos como factor de riesgo al tabaquismo, que este es el principal factor de riesgo asociado a enfermedad arterial periférica. Otro factor de riesgo igual asociado a la patología es es la diabetes, la cual ya que es una enfermedad que suele afectar a vasos distales y se ve relacionada al desarrollo de microangiopatía y neuropatía. También presentaba como factor de riesgo a la hipertensión arterial, la bibliografía mencionaba que no es un factor de riesgo importante como por ejemplo el tabaquismo o la diabetes. Sin embargo, se ve que existe hasta el doble de probabilidad de desarrollar la isquemia en miembros inferiores en pacientes que presentan hipertensión arterial.
Otro factor de riesgo es la dislipidemia, que se ve relacionado a este aumento del colesterol total, de lipoproteínas de baja densidad, un aumento de lipoproteínas de baja densidad y una disminución en cuanto a las proteínas de alta densidad, además de igual relacionado al aumento de triglicéridos. Por otra parte, como factor de riesgo igual se presentaba una asociación de la hiperhomocisteinemia, en donde vemos que alteraciones en cuanto al metabolismo de la homocisteína iban a favorecer al desarrollo de arteriosclerosis y por ende igual se ve una asociación en cuanto al desarrollo de enfermedad arterial periférica. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a esto, hay que aclarar una cosa. Sí es verdad que los factores de riesgo son eso, pero aquí en el tercer mundo, básicamente, el tabaquismo no es la primera causa, es la diabetes, ¿sí? Diabetes, tabaquismo, hipertensión, dislipidemias. Y edad mayor de 65 años o factor de riesgo independiente, ¿sí? Obviamente la diabetes va a dar un riesgo de por lo menos 4 veces más que la población general. El tabaquismo es 3.5 aproximadamente de riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica. La hipertensión es de al menos 2 veces. Las dislipidemias es 2 veces también. Y la edad mayor de 65 años es 1.5 veces más riesgo. Entonces, ¿qué es lo malo? Que si usted tiene diabetes y hipertensión no se suman los factores de riesgo, se multiplica en este caso. Y puede ser tranquilamente un 12 veces más de riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica un paciente que tiene diabetes más hipertensión arterial. Entonces, esos son los principales factores. Entonces, diabetes, tabaquismo, hipertensión y dislipidemia. Noten que ahí no está la obesidad. Noten que ahí no está el sedentarismo. ¿Sí? Dentro de los que les acabo de decir yo no está. Y la edad sí es un factor de riesgo, pero a partir de los 65 años. Tampoco está el sexo, porque como ya dijo bien usted, afecta tanto a hombres como a mujeres después de la edad esa. Pero la mayoría de pacientes son mayores de 70 años. ¿Ya? Sigan nomás. Ya, dentro de la etiología, la primera causa en más del 97% de los casos es la aterosclerosis. Esta se da igual en ambos sexos y es mortal. Una persona puede morir sin haber sabido que tiene una placa de ateroma. En la segunda causa está la tromboangitis obliterante, también conocida como una enfermedad de Buerger, que es una vasculitis oclusiva segmentaria recidivante no arteriosclerótica. Y también tenemos otras vasculitis que ya son menos frecuentes, como la de Takayasu, la de Kawasaki y de células gigantes. Tenemos también el trauma arterial. Espérame un poquito. La vasculitis que vimos en las úlceras vasculíticas son vasculitis cutáneas. ¿Sí? Vasculitis cutáneas. Estas vasculitis son vasculitis que ya afectan directamente a los vasos de mediano o gran calibre, o incluso de pequeño calibre. Entonces hay un montón de vasculitis que pueden afectar a las arterias directamente y producen reacciones inflamatorias en la pared de las arterias. Las otras de las úlceras son vasculitis cutáneas. Hecho, ahora, ahí viene la parte que puede generar un poco de confusión, pero si usted tiene una vasculitis que ocluya una arteria ilíaca o una arteria poplitea, obviamente puede tener úlceras arteriales, ¿sí? En este caso serían úlceras arteriales, no vasculíticas. Pero bueno, en tal caso, hay vasculitis cutáneas, hay vasculitis gastrointestinales, hay vasculitis de los vasos de pequeño, grande y mediano calibre. Siga. Y por último, se encuentra el trauma arterial. Una contusión puede provocar que la pared se fibrose y emita una placa arteriosclerótica. Y por último, No es por eso, Kevin. Definitivamente no. Un trauma arterial puede producir una lesión de la vena y en el proceso de recuperación puede producir una oclusión o una estenosis por trombo. No es que va a haber una placa arteriosclerótica derivada de un trauma. No es así. Sí. O la arteria quedó estenótica o quedó ocluida. No quedó con una placa de ateroma después de un trauma. De hecho, sí está clara la diferencia, Dayana. Sí. Ya. Y el pinzamiento de la arteria poplitea. En este caso,
queda atrapada por el músculo gastrocnemio interno. Es Ya, eso. una contracción del músculo al andar que comprime el vaso. Eso da una isquemia. Por lo que, sí, doc, eso. Gracias. Bueno, eso es bastante más raro. De hecho, es muy raro, pero pasa más en deportistas que tienen alguna disposición atípica de los vasos del anillo del sóleo y puede producir estenosis por desarrollo muscular. Sí, por mucho desarrollo muscular en músculos del tercio superior de la pierna que pueden producir estenosis, pero no es motivo para no hacer ejercicio. Les pasa a poquísima gente. Sigamos. ¿Ya terminaron? Sí, doctor. O sea, Sí, Doc, solo teníamos factores de riesgo y etiología. Ya, los últimos terminamos y ya completamos por lo menos algunos grupos. ¿Quién sigue? Yo, bueno, vamos a continuar con la parte de la fisiopatología de la isquemia crónica de los miembros inferiores. La información sacada fue a partir de este estudio de la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Bueno, aquí tenemos que tener en claro que, bueno, tenemos primero una isquemia funcional. Este tipo de isquemia funcional, aquí tenemos un dolor isquémico, un flujo normal, pero tenemos no tenemos dolor, no tenemos dolor isquémico en reposo como tal. Pero cuando ya el paciente tiene, por ejemplo, ya una isquemia clínica, una isquemia crítica, el paciente ya tiene el dolor isquémico también en el ejercicio y en el reposo. Entonces hay que considerar que a partir de esto es que se le cambió el término de que ya no se le conoce como isquemia crítica, sino como isquemia que amenaza a los miembros inferiores. Un dato importante que tomar es sobre el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde mencionan que un paciente que no es revascularizado al año puede perder un porcentaje del 25%, pueden perder su miembro, el otro 50% puede sobrevivir con los dos miembros y otro 25% restante, bueno, como eso no es de la materia, pero bueno, para mencionarlo, tiene muerte cardiovascular. Hay que tomar en cuenta que la fisiopatología aquí se centra, es por oclusión o por obstrucción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay una oclusión, pero el cuerpo intenta compensar y por eso se da esto de la revascularización, que también vamos a ver, ya les va a comentar mi compañera. Con respecto a lo de la oclusión, lo más común es la aterosclerosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ya nos habló un poco de la homocisteína nuestra compañera Dayana, pero la homocisteína tiene un papel en lo que es la activación de los radicales libres para que oxiden el LDL. Porque tenemos dos LDL que van a migrar hacia el endotelio. Tenemos el LDL oxidado como tal por la homocisteína y tenemos otro LDL que Espera un ingresa. ratito, por favor. Pero la homocisteína es rarísimo. 1 de cada 1000 pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y la enfermedad arterial periférica ya es más rara. O sea, de lo raro que es, se está metiendo en lo más raro. No se enfoquen mucho en eso. Pues entonces, con respecto a lo que es la fisiopatología como tal, entonces vamos a tener que el endotelio como tal tiene una carga que repele hacia las plaquetas y todo para evitar que se presenten estos trombos y todo. Entonces tiene una carga negativa. De igual manera, el endotelio produce otras sustancias como la trombomodulina, las prostaciclinas y demás. Entonces, pero por ejemplo, cuando ya está aquí afectado, lo que va a pasar el endotelio que esté estresado por los radicales libres, empieza a ingresar a través de los espacios intercelulares esto que son el LDL y aparte los monocitos se van a empezar a meterse al endotelio y en el tejido subendotelial se convierten en macrófagos. Estos macrófagos tienen receptores que atraen al LDL y se convierten en células espumosas o células en espumadera, dependiendo de la bibliografía. Y lo que hace esto es que también van a tener como un estímulo hacia las células musculares lisas para que éstas migren hacia la íntima y también se forme lo que es la placa. Ya, ¿quién siga? La Emily. Emily, ¿está en la reunión? Sí, estaba por ahí. Aló. Ya está aceptada, se le salió. Ya está adentro. Ahora sí se me escucha. Sí. Sí. Ya, se me escucha.
Entonces, un punto importante a aclarar es lo que es la vasculogénesis y la angiogénesis, porque tenemos que asegurar la perfusión tanto del tejido sano como del tejido enfermo. Entonces, la vasculogénesis va a ser un proceso mediante el cual se van a crear vasos sanguíneos con una estructura de pared de 3 capas para una... y esto sin necesidad de vasos preexistentes. Entonces, la angiogénesis primero nos dice que crea nuevos vasos a partir de capilares existentes, y esto va a estar especialmente con la cicatrización de heridas o cuando hay suministro insuficiente de oxígeno a los tejidos, que van a resultar que estas son las fuerzas impulsadoras para esta angiogénesis. Entonces, se libera una gran variedad de factores como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor estimulado por la hipoxia. Entonces, esto va a provocar lo que es la proliferación y la migración lateral de las células endoteliales, y aquí se va a formar lo que es el brote capilar, que es el punto de partida para acumulación de más células y después de un crecimiento continuo para finalmente formar una luz y así formar el nuevo vaso. Entonces, pero igual nos recalcaba que no es suficiente como medio de formación de capilares para reemplazar una arteria que esté estenosada o ocluida. Y en cuanto a la arteriogénesis, nos muestra que la hipoxia es el estímulo clave y que se refiere a la expansión de los vasos colaterales ya existentes, y que las fuerzas impulsadoras tenemos que son la presión arterial, el gradiente de presión que está por encima de lo normal y por debajo y por encima de la estenosis, y el esfuerzo cortante que va a actuar sobre las paredes de los vasos. Pásale, por favor. Y en cuanto a la isquemia crítica, es que es la etapa final de la aterosclerosis, nos decía que en el caso de una estenosis progresiva, la capacidad compensatoria puede verse comprometida y se produce una hipoxia tisular manifiesta. Y aquí tenemos que el paciente va a tener una actividad física restringida debido al dolor isquémico, y esto va a dar como resultado una estimulación reducida de la arteriogénesis, así como la degeneración de las estructuras vasculares que se formen, y así como también una pérdida de las células musculares, y lo que reduce más la capacidad del paciente para realizar ejercicio. Y así vamos a tener, el paciente va a ir extendiendo sus capacidades. Pásale por... Ay, no. ¿Qué tiempo tenían, chicos? 4 minutos, ya acabo. Ya se pasaron. Pásale, Gracias. Terminamos de ahí. A ver, chicos, verán. Bueno, como les veo que están atentos. A ver. Lisette Solís. ¿Cómo diferencia una celulitis de una erisipela? Lisette, activa el micrófono, por favor. Ya, ahí me escucha, Doc. Sí. Por el Sí, sí, le color, escucho. por el color y también porque Dígame más detalles. A ver, ya vamos por el color, vamos por ese lado. ¿Cómo es la erisipela? ya. Lisette no estuvo atenta. Fátima. A ver, en la erisipela era de un color rojizo intenso, tenía bordes definidos, o sea, era bastante intenso el color. A diferencia de la celulitis, que esta puede llegar a afectar el tejido celular subcutáneo y provocar una fascitis necrotizante, no está bien delimitado y el eritema no es tan intenso. O sea, no es tan rojo. Gracias. ¿Cuál está con los bordes bien definidos, Kevin? ¿La erisipela tiene los bordes bien definidos o la celulitis? Erisipela. Tiene los bordes bien definidos, gracias. Está bien. Melanie. Melanie. Cuénteme, ¿cómo se llama la maniobra para reconocer una ciatalgia? ¿Y qué significa una ciatalgia? ¿Qué patología nos está manifestando que puede existir una ciatalgia? Las maniobras, Doc, Solo la era, una. Una nomás, la más fácil. La más conocida, la que todo el mundo sabe en décimo semestre. o sea, el compañero mencionó el test de la SEGE. Ya, gracias. ¿Y qué significa que salga positivo? ¿Qué significa que el paciente tenga una ciatalgia? ¿Cuál es la posible causa más claro para usted? ¿Cuál es la posible causa de que el paciente tenga una ciatalgia? O sea, la compresión del nervio ciático. O también en casos más graves, compresión de la propia médula espinal. ¿Sí?
Ya. de la propia médula. Hay hernias más grandes que se protruyen hacia el canal medular y pueden producir, obviamente, más sintomatología y es más difícil manejo. Ese manejo lo hace el traumatólogo de columna, la vía quirúrgica o el neurocirujano especialista en columna. Nosotros vasculares no hacemos nada, pero muchísimos pacientes con ciatalgia nos llegan a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen venas reticulares o porque tienen arañitas vasculares y los médicos, como le ven eso, dicen, no, pues ha de ser eso. Entonces, bueno, sigan nomás mandando si es privadamente, pero si es públicamente, deberían mandarle también al médico traumatólogo de preferencia. ¿Listo? Ya. Milena, ¿a cuántos centímetros de la unión safeno-femoral se tiene que colocar el catéter de radiofrecuencia o el catéter de láser para hacer una ablación endovascular de la vena safena mayor? Era 2 a 12. 2 centímetros, listo, gracias. Está bien esa respuesta. Ya. ¿Quién más? Paulette, ¿qué es la isquemia crónica? Define usted en sus palabras, ¿qué es la isquemia crónica? O también llamada enfermedad arterial periférica. Sí, ¿me escuchan? Sí, escucho. Escucho, Paulette. La enfermedad arterial periférica va a ser una disminución del flujo hacia las extremidades. Esta ya sea, puede ser por una estenosis o una oclusión. Gracias, está bien definido para tener una idea general. ¿Listo? Ariana, ¿qué es una isquemia crítica, antiguamente llamada, y hoy una isquemia que amenaza la extremidad? ¿Qué es? ¿Y por qué? ¿Y qué quiere decir la isquemia crítica? Ay, creo que ya me escucho. Sí. Ya, a ver, la isquemia crítica, como ya lo dijo usted, es como el término antiguo que se utilizaba y era para, como para decir la forma grave de lo que es la enfermedad arterial periférica. O sea, si existía algún tipo de bloqueo, ya fuera severo, que ocurría en las arterias, pero en cambio, si hablamos de la isquemia crónica que ya amenaza a las extremidades, que ya es como que el Es lo nuevo mismo. término. Dijo bien lo que es isquemia crítica, Ariana. Está bien, en términos generales está bien su definición, ¿ya? Y la isquemia crónica que amenaza la extremidad, la isquemia que amenaza la extremidad es lo mismo, pero antiguamente se llamaba isquemia crítica. Sin embargo, ese término se sigue usando bastante, isquemia crítica. ¿Qué quiere decir el término crítica? Eso no se dijo, pero les digo ahorita y complemento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene riesgo de perder la extremidad. Y se refiere a los grados de Fontaine 3 y 4 que vemos en clases futuras, ¿ya? Listo. Wendy, perdón, no. Génesis. ¿Por qué es importante colocar el transductor cuando usted hace escleroterapia de una vena safena mayor en la femoral? ¿Por qué hace eso? ¿Para qué? ¿Para qué, mejor dicho? Génesis, no le escucho. ¿Activó su micrófono? Sí, ¿no me escuchó? No. Doc. Sí, ahí sí le escucho, vamos. Sí, ya, bueno, o sea, nosotros procuramos colocarle ahí para poder ubicar de forma correcta la unión safenofemoral. ¿Quién quiere ayudarle? Carla. Carla Salazar. Sí, Doc, yo también concuerdo que es para ubicar anatómicamente la unión safenofemoral. Juan Jarrín. Doc, yo considero que más o menos lo similar se ubica para, como ya se dio la anterior respuesta, que se pueda colocar a 2 centímetros de esa unión
y así hacer la correcta ablación, ya que si hacemos más cercano. No, porque estamos hablando de escleroespuma, de esclerosante. Entonces no está metiendo ningún catete. Y la espuma no va a decir, yo no le puedo dirigir a la espuma para que esté 2 centímetros por debajo de la unión safeno-femoral porque la espuma sigue su ritmo. ¿Sí? Entonces sigue su rumbo. Lo que sirve, usted pone en la femoral común el transductor, en la unión safeno-femoral el transductor, para que cuando ya llegue la espuma a la vena femoral ya no inyecte más espuma. Si ya llega una cantidad de espuma a la femoral, ya no tiene que inyectar más porque podría ser que haga una trombosis venosa profunda ese paciente. Sin embargo, hay 2 condiciones por las que no hace trombosis venosa profunda. Camila Vega, ¿por qué? Así usted le vea la espuma en la femoral o en apoplique en el caso que hiciera en la safena menor y en la femoral en el caso que hiciera la espuma en la safena mayor, usted no ve, ve espuma ahí, pero no se trombosa la vena. ¿Por qué razones? Es porque se supone que es una vena grande, o sea, por el calibre que tiene. Eso tiene más volumen de sangre porque es más grande. ¿Y qué más? Porque el producto se diluye. Al haber más sangre, actúa en menos cantidad. ¿Sí? Ya, listo. Chicos, bueno, parece que sí han estado atentos. Entonces, bueno, ya me acordé de lo feo que eran las clases virtuales. No hay, pero bueno, ya nada. Entonces, nos vemos la próxima. Ya tendrán listos los temas y vamos a seguir. Hecho, ya, y pases por todos. No queremos broncas, queremos seguir una buena relación como hemos tenido siempre. ¿Listo? Ya, chicos. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, doctor.